Y si esa idea que tenemos de quiénes somos, esa identidad que defendemos, bueno, a capa y espada. ¿Y si no fuera tan real? ¿Y si fuera solo un personaje que hemos creado? Es una pregunta que la verdad pone los pelos de punta. Totalmente. ¿Y si toda esa arquitectura interna no estuviera ahí para nuestro bienestar, sino para que ese personaje simplemente siga existiendo? Fíjate que justo de ahí parte la fuente en la que nos metemos hoy. Es un texto que se llama La tríada oscura, arquitectura y preservación del ego, y plantea algo radical, A ver, que el ego no es nuestro aliado. No busca la felicidad, ni la verdad, ni nada de eso. Es un sistema de supervivencia. Su único objetivo es perpetuarse. o sea que no busca que estemos bien. No, busca seguir estando. Pues hoy la idea es justo esa, meternos en las entrañas de esa estructura, de ese ego, y entender los tres pilares que lo sostienen, según este análisis. Exacto. Y ver por qué a veces son una auténtica trampa que nos hace dar vueltas siempre en el mismo sitio. Eso es, y esos tres pilares son la identidad, la seguridad y la continuidad. Lo más fascinante es que no son piezas sueltas. Funcionan como un engranaje perfecto. Se refuerzan el uno al otro. Que si quitas uno, se cae todo. Todo el sistema se viene abajo. Vale, pues vamos a desmontar ese engranaje. Empecemos por la base, por la piedra angular que dices. La identidad. El texto dice que es esa afirmación interna de esto soy yo. Esto soy yo. Y en ese esto soy yo, metemos de todo, ¿eh? Es como una mochila que vamos llenando. Sí, Ahí van nuestros recuerdos, los buenos, los malos, los roles que hacemos. Soy buen profesional, soy padre, soy el alma de la fiesta. o las heridas, ¿no? A veces nos identificamos más con nuestro dolor que con cualquier otra cosa. Totalmente. Y las etiquetas que nos ponemos, la creativa, el tímido, absolutamente todo. Aspiraciones, fracasos, lo que creemos, todo va a esa mochila. Y aquí viene lo interesante que dice el texto, ¿Qué? que al ego le da igual la calidad de lo que hay dentro. O sea, puedes construirte una identidad súper robusta en torno a «soy una persona de éxito» o una igual de fuerte en torno a «soy una víctima a la que todo le va mal». Le da lo mismo. Le da igual. Lo único que le importa es tener un centro, un algo que pueda localizar y por tanto que pueda defender. Claro, necesita un protagonista para su historia. Sin personaje, pues no hay historia. Pero entonces, si es solo una suma de cosas, significa que no es real. Esa es la paradoja, esa es la clave de todo. Lo que este texto llama identidad no es una verdad tuya esencial, es una construcción narrativa, una ficción. ¿Una novela? Es una novela, sí. Es como si la mente fuera un escritor, que crea un personaje y de tanto escribir sobre él, pues se acaba creyendo que es él. El problema es que nos fusionamos con ese personaje, nos olvidamos de que es solo una historia. Una historia que nos repetimos sin parar. Claro, para que no se nos olvide el guión. Exacto. Y por eso es vital para el ego. Si no hay una identidad fija, ¿qué proteges? ¿De qué te defiendes? Por eso el texto dice algo que a mí me parece brutal. A ver, Dice que el ego se aferra a cualquier cosa para tener una definición. Y aquí viene lo fuerte. E incluso el sufrimiento, incluso la limitación, incluso la autoimagen más pobre. Qué tremendo. O sea que prefiere ser alguien que sufre a no ser nadie. justo. Porque esa identidad, aunque duela, le da una razón de ser. Le permite existir. Exacto. El vacío es su mayor enemigo. Un sufrimiento que ya conoces es un territorio que puedes controlar. Pero la ausencia de un yo, eso es el abismo para él. Vale, esto me está explotando un poco la cabeza. Si te has construido este personaje con tanto, supongo que lo siguiente es levantar una muralla a su alrededor. Ahí has dado. Esa es la clave del segundo pilar, la seguridad. Pero es muy importante entender, y el texto lo recalca, que no hablamos de seguridad física o económica, no es tener una casa o dinero. No, no es eso. Es seguridad psicológica. Un sistema de defensa que está activo 24/7. Y su único propósito es que esa identidad de ficción no se cuestione. Como tener un equipo de guardaespaldas para el cuento que te has montado. Esa analogía es perfecta. Y esos guardaespaldas están siempre en alerta máxima, ¿eh? El texto describe cómo el ego cualquier dato, un comentario, una experiencia nueva, no lo ve como información, lo ve como una amenaza. Una amenaza Potencial. potencial, sí. Y lo más importante,
Le da lo mismo, que sea real o imaginaria. Ah, claro. Esto explica por qué a veces reaccionamos de forma tan bestia, ¿no? Ante un comentario sin más. No es el comentario, es que ha rozado un pilar de nuestro personaje. Exactamente. Si tu identidad se basa, por ejemplo, en soy una persona muy inteligente y alguien en una reunión cuestiona una idea tuya. El ego no piensa, están cuestionando mi idea. No. Piensa, están cuestionando mi inteligencia. Ujú. O sea, me están atacando a mí. Y ahí se desatan todos los mecanismos de defensa. ¿Y cómo se ve eso en el día a día, para llevarlo a tierra? Pues mira, el más claro es el rechazo a la crítica. Esa reacción visceral de pensar, ¿tú qué sabrás? O no tienes ni idea. Sí. Otro es la necesidad de tener siempre la razón. Lo vemos todo el rato en discusiones, en redes sociales. Ganar no va de encontrar la verdad, va de validar que mi identidad, mis creencias, son las buenas. La justificación constante también. El tener que dar 1000 explicaciones de por qué hemos hecho algo, incluso cuando nadie las pide. Ese es otro clásico. O la resistencia a admitir un error. Para el ego, decir «me equivoqué» es como decir que hay una grieta en la armadura, y no puede permitírselo. Todo esto se resume en una frase del texto que es demoledora. Dila. El ego no busca estar a salvo de la realidad. Busca estar a salvo de aquello que podría mostrarle que su identidad es falsa. Uf, qué potente. ¿No te protege a ti? No. Protege al personaje. Es agotador solo de pensarlo, ¿eh? Vivir siempre a la defensiva. Pero supongo que para que esa defensa funcione, necesita persistir en el tiempo, ¿no? Ahí entra el tercer pilar. Has hecho la conexión perfecta. Ese es el tercer pilar, el que el texto describe como el más silencioso, pero quizá el más determinante de todos. La continuidad. La continuidad. ¿Te refieres a la necesidad de ser coherentes? Se refiere a la necesidad del ego de que su historia, sus patrones, no cambien. Busca de forma desesperada una ilusión de estabilidad, De permanencia. que todo siga igual. Necesita creer que el yo de ayer es el mismo hoy y será el mismo mañana. Le aterra la idea de que ese yo se pueda disolver o transformar en algo que no conoce. La famosa frase de más vale malo conocido. Llevada al extremo. El análisis habla del alto coste de esta necesidad de continuidad. Para mantener esa ilusión, repetimos patrones que ya no nos sirven para nada. Por ejemplo, Pues la persona que siempre elige el mismo tipo de pareja que le hace daño, o el que lleva 10 años en un trabajo que odia, pero la idea de buscar otra cosa, de enfrentarse a lo desconocido, le da tanto pánico que prefiere esa miseria que ya conoce. claro, porque cambiar de trabajo no es solo cambiar de oficina, es cambiar una parte de quién soy. Y eso es una amenaza directa. Exacto. Para el ego, cualquier cambio profundo es una amenaza de muerte. Por eso nos aferramos a hábitos malos, a relaciones que no funcionan, a creencias que nos limitan. Porque son familiares, son parte del decorado del personaje. La continuidad, aunque nos estanque en el sufrimiento, le da al ego la sensación de control, de supervivencia. Entiendo. Entiendo los 3 pilares por separado. Identidad, el personaje, seguridad, la fortaleza, y continuidad, la rutina que mantiene todo en su sitio. Pero me da la sensación de que están conectados de una forma muy íntima, ¿no? Sí, forman lo que la fuente llama un sistema cerrado. Se retroalimenta sin parar. Es un círculo vicioso perfecto. A ver, explícame ese círculo. Piénsalo. La identidad que has creado necesita el sistema de seguridad para protegerse. Este sistema, para ser efectivo, necesita la continuidad, o sea, repetir las mismas defensas una y otra vez. Y la continuidad, al reforzar siempre los mismos hábitos, solidifica y confirma la identidad del principio. Es la pescadilla que se muerde la cola, vamos. Un bucle perfecto. Un bucle perfecto y una trampa perfecta. Y aquí el texto usa una metáfora potentísima. Dice que este sistema es estable, sí, pero solo en el sentido en que una cárcel es estable, porque no se mueve. Uf, qué imagen. Una estabilidad que no es paz, sino parálisis. Exactamente. Y desde dentro, el ego se siente seguro. Se mantiene, pero la persona, el ser humano, se queda atrapado. Y esto nos lleva a las consecuencias reales, al coste humano. ¿Y cuáles son? Pues el texto enumera varias que seguro que nos suenan. La primera, la incapacidad para aprender de la experiencia. Si admitir un error amenaza mi identidad, nunca voy a aprender de ese error. Y lo repetiré. El miedo crónico a lo desconocido, claro, que viene de esa obsesión por la continuidad. Y por ese miedo nos perdemos oportunidades, experiencias.
de todo. Vidas guiadas por el control, por la defensa, en lugar de por la curiosidad o la apertura. Relaciones que, como dice el texto, no se basan en una conexión real vulnerable, sino en un intercambio. Yo cumplo mi papel, tú el tuyo, y así nuestros personajes no chocan. Y esto me parece clave, un dolor que se repite una y otra vez como si fuera siempre nuevo, porque si no aprendes de la herida, el patrón que la causa sigue ahí. Y el coste final, que es el más trágico, es el crecimiento detenido, la claridad interior, bloqueada. La vida se vuelve pequeña, predecible, segura, pero pierde toda su vitalidad. El texto lo resume con una frase para enmarcar. ¿Cuál? Este sistema preserva la continuidad del yo, pero sacrifica la libertad de la persona. La identidad permanece, pero la vida se escapa. ¿Vale? Si es un sistema tan cerrado, tan perfecto en su lógica, ¿hay salida? ¿Se puede romper este ciclo? La fuente propone una salida que puede parecer sorprendente. La tríada no se rompe luchando contra ella. No se trata de atacar al ego o de intentar destruir la identidad. No. La tríada solo pierde su poder cuando aparece algo que está fuera de su sistema. La conciencia. La conciencia, ¿te refieres a darse cuenta simplemente? Suena demasiado simple para algo tan arraigado. Suena simple, pero es lo más poderoso. Y aquí el texto hace una aclaración que lo cambia todo. La conciencia no lucha. No es un ejército que viene a derribar la fortaleza. Su mecanismo es mucho más sutil. ¿Y cuál es? Como dice la fuente, la conciencia simplemente ve. Observa el mecanismo. Sin juzgarlo. Solo observar, ver cómo me pongo a la defensiva o cómo me aferro a una creencia. Y ya está. Y ya está. Porque en el momento en que observas el mecanismo, ya no estás totalmente identificada con él. Creas un pequeño espacio. Y bajo esa luz de la observación, sin más, el sistema se empieza a desmontar solo. ¿Cómo? La identidad, al ser observada, se vuelve más transparente. Te das cuenta de que es solo una historia. No es quién eres. La seguridad psicológica se vuelve innecesaria. Si la identidad es solo una historia, ya no hay nada que proteger. Y la continuidad pierde su sentido, porque te abres a que la vida sea a cambio. Es como encender la luz en una habitación oscura. Los monstruos que te imaginabas, no es que los mates, es que ves que nunca estuvieron ahí, que eran solo sombras. Es una analogía perfecta. Por eso el texto llega a una conclusión tan transformadora. La conciencia no destruye al ego, lo vuelve irrelevante. Lo vuelve irrelevante. Sí, y comparte una frase final que es la llave de todo. Cuando ya no es necesario defender un yo artificial, finalmente puede vivirse la vida en lugar de protegerla. Vivir la vida en lugar de protegerla. ¿Qué diferencia? Bueno, recapitulando, hemos desgranado esta arquitectura del ego. Un sistema de autopreservación con 3 pilares. Una identidad inventada, una seguridad defensiva y una continuidad que nos estanca. Un sistema que nos da estabilidad, sí, pero a cambio de nuestra libertad. Un sistema diseñado para sobrevivir, no para vivir. Y creo que toda esta exploración nos deja con una pregunta muy interesante para darle vueltas. Adelante, dispárala. Si el texto sugiere que la salida no es una batalla, sino una simple observación, la pregunta es: ¿qué pequeña parte de esa identidad que defendemos con uñas y dientes, una creencia, un rol, una reacción automática, qué pequeña parte podríamos simplemente observar hoy, sin intentar cambiarla, sin juzgarla, solo verla? A ver qué pasa.